¿Qué consideras peor? ¿Una enfermedad mental o el acoso por parte de un ser ultraterreno? Bueno, me imagino que hay muchas personas que difieren respecto a estas dos opciones y créanme que lo respeto, para ser sincero ni siquiera me importa, pero me veo obligado a preguntarlo porque me dicen que lo pregunte. En fin, les quiero contar una experiencia personal, quedará al criterio personal de cada uno de ustedes el creerme o no. Hace tiempo, hubo un joven de unos 16 años, lo conocí más que nada, por azares del destino, este chavo era de unas creencias religiosas un tanto endebles, prácticamente nulas a pesar de que venía de una familia sumamente creyente, así que siempre fue visto con malos ojos por ellos. Pero esto no le importó a aquel joven, se sentía pleno y feliz con su vida, acababa de entrar a una de las mejores preparatorias del estado, la estabilidad económica en su hogar era constante, la relación social era relativamente buena, no tenía muchos amigos, pero aquellos que tenía eran realmente buenos, simplemente, el joven era feliz. Nunca imaginó que un viernes, saliendo de su escuela en la noche, sería atropellado levemente por una camioneta negra, era una camioneta pequeña, algo así como un Range, quizás una Tornado. Como era de esperarse, el conductor de dicho vehículo no se detuvo a auxiliar a este jovencito, lo dejó en la acera, con la nuca abierta, la verdad es que el vehículo no pasó encima del cuerpo de este chavo, sino que solo lo arrojó por los aires, pero para la mala suerte de él, su cabeza rebotaría en el filo de la banqueta, abriéndola como un coco. Cuando aquel joven despertó, lo hizo en la cama de un hospital, donde se percató que estaba con la cabeza vendada, pero rodeado por su familia, quienes le contaron que estaría bien, que el resultado de su accidente no había sido más que un descalabro de gravedad media, y algunas fracturas leves en las costillas, que podría salir del hospital en unos días. Noticia que tranquilizó mucho a este joven. Transcurridos los días necesarios, fue dado de alta, salió del lugar caminando, solo con un parche en la nuca. Esa noche, no podía dormir, pensaba en la suerte que había tenido, de hecho, pensaba si realmente tuvo suerte o algo, o alguien, intervino de manera inesperada para salvarlo, cuando pensaba en la infinidad de respuestas para su predicamento, escuchó una voz, aguda y chillona, que dejara de inventar idioteces, que si estás vivo era simplemente porque no era su turno. Cuando escuchó esto, en verdad se sorprendió, pues la única que podría ser dueña de esa voz, era su hermanita de 4 años, pero ella ya está dormida. Así que el joven decidió hacer caso omiso a aquella voz, pero para su desgracia, cada que hablaba con cualquier persona, oía aquella voz interfiriendo en la charla, pero siempre lo hacía para insultarlo a su acompañante. La desesperación y rabia que sentía en esos casos era notable en las facciones faciales de su rostro, así que la persona con quien hablaba, pronto se irritaba o se asustaba, y como resultado, lo dejaban solo. Cada que el joven escuchaba aquella incesante voz, sentía un pavor enorme, pues sus padres siempre le inculcaron que eso sucedía porque Lucifer, Belcebú, Satanás o como se llame en tu religión, estaba acechando a aquella persona. Cierto día, la desesperación lo orilló a acercarse a una parroquia que estaba en su vecindario para hablar con el sacerdote y explicarle su situación. Ya en la supuesta casa de Dios, fue recibido por el señor Juan, quien era el sacerdote encargado de dicho lugar, era un anciano de unos 60 o 70 años, delgado y de facciones finas, ojos pequeños y llenos de cataratas, muy amable y simpático.
así que el señor Juan se limitó a escuchar a aquel joven en silencio, mirándolo con asombro, pues era la primera vez que escuchaba una historia similar, pero en contraparte, aquel joven oía a la molesta voz replicándole que se alejara de ahí, que el señor Juan solo era un peligro para ella y él, que aquel joven sería asesinado por el sacerdote, y si no, él o la dueña de la voz sería quien lo asesinaría, pero este joven impuso su fuerza de voluntad para acallar a aquellas palabras, amenazas y obscenidades. Era todo lo que el joven oía de la infernal voz. Pero al final de las palabras del joven con aquel sacerdote, hubo un silencio penetrante, que si no hubiese sido por los arrullos de las palomas, sería más que escalofriante para aquellos dos individuos. El señor Juan se puso de pie, sin apartar sus ojos del joven, caminó alrededor de él, y buscaba alguna manera de dar la noticia, que según su criterio, acontecía en la vida de aquel joven. De la nada, aquel viejo colocó su mano sobre el hombro de aquel joven, para romper el silencio con unas palabras que en verdad le congeló la sangre al oyente. Hay algo que está detrás de ti para hacerte daño a ti o a tu familia, quizás un ángel oscuro, o en el peor de los casos, el demonio. Aquel joven balbuceaba y sudaba frío, sus ojos se llenaban de lágrimas, puesto que el mayor de sus temores había sido comprobado, o al menos fue apoyado por una segunda persona. Para proseguir, el señor Juan le pidió a aquel que mantuviera la noticia en secreto, que le permitiera preparar un ritual de purificación para el joven, para intentar deshacerse de aquella cosa, así que el joven accedió, pues no veía ninguna otra salida, pero preguntó si al menos, su familia podía enterarse, y el padre aprobó dicha solicitud, ya que el miedo en el rostro de aquel joven era más que evidente. En ese momento, la voz siniestra volvió a resonar en la cabeza, solo para que el adolescente escuchara una maldita carcajada, llena de cinismo y un tono de burla que envenenaba la situación. Los días pasaron, el rostro de aquel joven denotaban claramente rasgos de cansancio, no podía dormir, ni siquiera ir al baño sin el miedo de que la voz lo carcomiera poco a poco, tal como lo había hecho durante ese transcurso de tiempo. La voz se intensificaba y la continuidad de la misma iba en aumento, de escucharse ocasionalmente, pasó a ser escuchada cada que el joven respiraba. Se trataba de un acoso muy persistente. De simples bromas de mal gusto y doble sentido, pasaron a ser amenazas, insultos, blasfemias y órdenes de asesinato. Aquella voz exigía la sangre de los padres, hermanos y amigos de su víctima, y cada que este joven se negaba, significaba una noche de desvelo acompañada con una serie de desgarradores y ensordecedores gritos, llenos de ira y dolor, mofa y burla. Un día en la mañana, aquel joven, que parecía un muerto viviente a causa de la falta de sueño, recibió la llamada del señor Juan, quien se comunicaba para informarle que su encargo estaba listo, que lo veía dentro de unas horas en el templo, que fuera limpio y vestido de blanco totalmente. Y así fue, aquel joven obedeció mientras oía la voz que trituraba sus sentidos, ya no le importaba nada, solo quería terminar con aquel tormento de la forma que fuese necesaria. Ya dentro del templo, en compañía de su familia, llevó a cabo la primera sesión de purificación. Todo salió bien, pero dejaron fatigado a aquel joven, sin energía ni fuerzas, así que el sacerdote decidió terminar con dicho procedimiento, pues temía matar al adolescente de fatiga. Así que los padres de este chico lo llevaron a casa.
Al día siguiente, el señor Juan fue a la casa de las víctimas con la intención de seguir con el proceso de purificación, pero, qué sorpresa se llevó cuando vio la puerta de la entrada abierta. Maldito sea el momento en que el señor Juan entró a la residencia, no cabía en sí mismo, tanto terror, miedo, asco y tantas emociones y sensaciones indescriptibles, cuando vio un camino bien marcado por las extremidades de seres humanos, los dedos, piernas, brazos, manos, todo estaba mutilado y regado por el piso. Instintivamente, el señor Juan caminó por en medio de esta tenebrosa trayectoria, para luego entrar en la cocina. El grito que liberó aquel hombre lo dejó atónito. En la mesa se encontraba una cacerola, donde reposaba el cuerpo de la hermanita menor del supuesto poseído, quien estaba sentado frente a dicho plato, comiendo poco a poco la carne tierna de ese infante, y con una sonrisa demoníaca, alzó la mirada hacia el señor Juan, para ofrecerle un poco de su manjar. La desesperación fue tanta que cuando él se levantó de la silla y se acercó al sacerdote, este lo golpeó, tan fuerte y repetitivamente, que lo mató, lo molió a golpes. El caso que les acabo de contar, fue muy divulgado en mi ciudad, así que incluso doctores y psicólogos se inmiscuyeron en el asunto, declarando de manera no oficial, que este chavo sufría un severo cuadro de esquizofrenia, pero muchos otros, optaron por la opción más impactante: una posesión diabólica. Ustedes, queridos amigos, decidan qué fue lo que sucedió. Yo lo viví de